12 del día, 5 minutos. Iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy que estamos resolviendo muchas preguntas, hablando de la cuarentena, de lo que se anunció, que va hasta el 13 de abril. Y muchas preocupaciones, doctor Pombo, hay en este momento por cuenta de la gente con sus trabajos. Uno, por el empresariado que dice, oiga, ¿yo qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo voy a resistir esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cómo repensamos en cierta medida la economía? Así es, Camila, y me parece que el tema del sector productivo, para no circunscribirlo exclusivamente al empresario, también al comerciante, al transportador, al productor de riqueza y creatividad, pues yo creo que hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo porque a mi juicio es la mejor forma de irrigar dinero y circulante en la economía. Soy consciente que el debate es un debate de nunca acabar, si hay que irrigar dinero a través de los subsidios, a través del consumo, de la demanda. Eso es un debate enorme, pero a mí me gusta creer en el empresario, en su capacidad de ser generoso y de irrigar riqueza. Pues mire, hoy tenemos invitados a 3 empresarios, pero además que son de distinta índole, de distintas características, diferentes sectores. Uno, por ejemplo, que es al que quiero empezar dándole la bienvenida, que es empresario, pero también ha estado en el sector público, entonces conoce de las dos partes. Él es el exalcalde de Bucaramanga, el doctor Rodolfo Hernández. Exalcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy que estamos discutiendo, bueno, cómo hacer con el sector empresarial, cómo hacer con los empleos en medio de la crisis. Bueno, muy buenos días, Camila, muy amable por la atención y haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Claro que sí, para que nos ayude. Voy a saludar a los otros invitados para que usted y entre todos podamos pues analizar qué se puede hacer y cómo vamos a salir adelante pues en medio de la crisis, sobre todo el sector empresarial y los empleos, para que no se vayan a perder los empleos. Nos acompaña el gerente del Gran San, Jansen Estupiñán, el Gran San que evidentemente va a estar cerrado. El comercio genera el 20% del PIB en Colombia, del Producto Interno Bruto, y el comercio es el principal afectado por esta situación. Señor Estupiñán, bienvenido a Mañanas Blue. Usted también, mil gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes y buenas tardes a todos los panelistas, los compañeros que nos están viendo y a los oyentes, desde luego. Y por último, digamos que vamos a hablar con alguien que tal vez es representante de una empresa que en esta coyuntura pues no se ve tan afectada. ¿Por qué razón? Porque son productos esenciales como son las leches y los quesos y demás, que es Carlos Enrique Cabellier, coordinador de Sueños de Alquería. Señor Cabellier, mil gracias por estar aquí con nosotros, en donde estamos hablando de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el sector productivo? ¿Qué vamos a hacer con los empleos? ¿Hasta cuánto aguantaremos? ¿Las medidas que está tomando el gobierno sirven o no? Así que gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muchas gracias por recibir nuestras palabras hoy. A Rodrigo y a Valeria también un saludo especial. Bueno, entonces y abro el debate y empiezo entonces con usted, doctor Hernández, que usted ha estado en el sector público, pero también es un gran empresario en Colombia. Y es que las medidas que está tomando el gobierno nacional, que anunció el gobierno para alivios, por ejemplo, ¿sirven para mantener los empleos o no? ¿O qué es lo que debe hacer el empresario hoy, la mini pyme y la gran empresa, para no perder pues mercado, para no quebrarse, pero tampoco para despedir a su gente? Bueno, saludo a todos los compañeros de panel. Yo les quería decir lo siguiente: ¿qué estamos haciendo aquí en Bucaramanga? ¿Qué estoy haciendo yo? Todo lo que haga el gobierno nacional, bienvenido. No podemos ahorita, estando en semejante crisis generada por esta enfermedad que es incontrolable, es un enemigo invisible, ponernos ahora a meterle pasión política cuando nos debemos es unir a ver cómo salimos de eso. Yo tengo unas ideas. Y lo escuchamos, exalcalde. ¿Cuáles ideas como empresario, pero además con experiencia del sector público? Sí, el sector público, pues el nivel de maniobra que tiene es muy poco. Ahí escuchamos que el presidente va a tomar unas medidas, todo lo que haga para generar liquidez en la economía y no permitir de que toda la gente pare la producción, que sería la locura. Todo lo que haga será bienvenido y lo apoyo en todas esas decisiones que está tomando.
Y yo le pregunto ahí, doctor Hernández, usted, cuando se habla de la suspensión, por ejemplo, de pagos de servicios públicos, lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, dirigentes que lo están anunciando, la doctora Claudia López en Bogotá pues quiso hacerlo, pero ¿eso es viable o no es viable? ¿Sostener servicios públicos gratis para la gente en medio de la crisis? Pero ¿qué hace la gente que viva del día a día? Si no tiene para comer, porque necesitan vender el día a día, y como no van a encontrar compradores fáciles en la calle, porque esto puede que ahorita la gente no esté magnificando lo que puede pasar, pero ya lo que está pasando en España, esta mañana escuché que están 500 muertos diarios, porque no le pararon, como decimos, bolas a lo que tenían que hacer y a tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en Bucaramanga, porque hablo de lo que conozco, hay por lo menos 50.000 personas que viven del día a día, producto de la destrucción del trabajo nacional. Esa es la verdad. Entonces la gente sale a vender cositas, mercancías traídas de China, chucherías, o sale a vender alimentos. Se ganan 20, 30.000 pesos. Con eso compran los víveres, la comida del día. Entonces, para poder atender esos 50.000, ¿cómo pretendemos cobrar en los servicios públicos? Claro. Eso sería una locura. Al menos los estratos 1, 2 y 3 hay que por lo menos suspender pero usted dice estratos 1, 2 y 3, pero ahí es donde yo le digo, ¿es sostenible suspender el cobro de servicios públicos para toda la población? ¿Hasta cuándo aguanta? Eternamente no. Exacto. No, yo creo que 2, 3 meses, al menos aquí el acueducto, como lo dejamos, la empresa de aseo como la dejamos, la empresa de alcantarillado no la maneja el municipio, no sé cómo estará financieramente, puede resistir eso. Claro. Puede resistir 2, 3 meses. Eso infinitamente nadie es capaz de resistir. Por supuesto. Pero quitarle los cargos de servicios públicos 2, 3 meses. Las electrificadores de EPM, tocaría hablar allá con ellos. El gas es de Gasoriente aquí, que son unos inversionistas españoles. Tocaría hablar con ellos y mirar cuánto resisten. Pero esos estratos no pueden pagar. Así quisiera, no pueden pagar. Si no tienen para comer, menos para pagar los servicios públicos. Claro, esa es la gente de la economía informal. Pero, por ejemplo, vámonos al Gran San, que es economía formal. Es gente que tiene sus negocios. Como yo les decía, el 20% del PIB en Colombia es del sector comercio. Y el 200 billones de pesos. Exacto. Y el comercio hoy está cerrado. Por eso, señor Estupiñán, ustedes, ¿qué están haciendo o qué van a hacer? ¿O cuáles son o qué necesitan para poder sobrevivir? ¿Están haciendo planes de que saben que van a estar cerrados 3 meses? ¿Cuáles son los planes que están haciendo desde el comercio allá en el sector del Gran San en Bogotá? Bueno, gracias, Camila. Mire, nosotros somos conscientes de que la problemática se vino encima y que no hay paso atrás. La problemática nuestra se multiplica por 3 de lo que decía Rodolfo. ¿Por qué? Porque no solamente son, ya le voy a decir lo que vamos a hacer, pero le voy a explicar la problemática. No son solamente los empresarios del Gran San y de San Victorino, sino que detrás de ellos hay cientos de madres cabezas de familia que en sus casas tienen una máquina de coser, 2, 3 máquinas de coser y confeccionan las prendas de vestir que se venden a diario en el centro de Bogotá. Fuera de eso, Camila, comerciantes pequeños de todos los municipios del país que normalmente vienen los miércoles y sábados a nuestros madrugones, compran su mercancía y la llevan para su municipio y de esta forma están viviendo. Entonces estamos muy preocupados. Desde luego ayer nos escribían en redes sociales, señor Jansen, mire por favor, abogan del gobierno nacional, ¿qué vamos a hacer nosotros las madres cabezas de familia que vivimos del día a día confeccionando prendas? Nosotros estamos adelantando entre la problemática con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la Cámara de Comercio algunos trabajos que logren contener la demanda que hay en la actualidad para que estos satélites no se queden sin trabajo. Te explico.
Se están necesitando la confección de batas para los médicos y una serie de insumos médicos que se necesitan, y estamos coordinando desde hoy a ver de qué forma lo podemos hacer para poderles dar trabajo a estas personas. El centro comercial como el Gran San pues tiene unas finanzas muy sólidas, y de verdad que sacamos a descansar con los gastos pagos, con los sueldos, sin ningún problema, pero lo que nos preocupan son todos estos satélites, pero entonces, estas madres cabezas de familia. Pero ahí quiero específicamente a ver que usted me mencione lo que me acaba de decir. Ustedes, los trabajadores del Gran San, la decisión que tomaron es que mandaron a la gente a vacaciones y le pagan las vacaciones mientras la cuarentena. ¿Esa es la decisión inicial que tomaron? Unos, los que tenían vacaciones, se fueron a vacaciones voluntariamente, y los que no, están en sus casas tranquilamente, garantizándoles el sueldo, garantizándoles todas las obligaciones laborales para que no tengan ningún problema. O sea, ustedes siguen pagando los sueldos a pesar de que las personas están en sus casas. Pero ¿hasta cuándo aguantan? ¿Hasta cuándo esto aguanta? ¿Hasta cuándo se puede tener el empresario pagando un sueldo sin estar produciendo? Nosotros hemos sido juiciosos, hemos hecho una tarea juiciosa, y tenemos un fondo de imprevistos muy bueno, que muy seguramente nos aguante para vivir 2-3 meses sin ningún problema, tanto los empresarios como el sostenimiento del centro comercial, porque de todos modos es servicios públicos, el servicio de vigilancia, que se tiene que pagar tanto diurna como nocturna, y otros servicios adicionales que no dan tregua, que se deben cancelar, y que incluso somos conscientes que hay que cancelarlo para que le cancelen a la gente también. Exacto, usted ha dado, yo creo que en el clavo, señor Jansen, porque es que el tema es, si no hay circulante en la economía, todo se para y terminamos cayendo en un inexorable ciclo vicioso terrible. Yo le pregunto, ¿ustedes han contemplado, y cuando digo ustedes es los comerciantes tan importantes y prestigiosos como ustedes, pagar una cantidad de servicios de manera anticipada, empezando por servicios públicos, en donde uno simplemente paga 6 meses por anticipado para darle caja a las empresas prestadoras de servicios públicos y poner circulante en la economía? Desde luego lo haremos, siempre y cuando nuestro flujo de caja nos lo dé, pero sin embargo somos parte de la solución. Yo sé que el comercio somos parte de la solución, no existe solamente el Gran San, existen varios centros comerciales y varios establecimientos de comercio en el sector. Mire, San Victorino está conformado por una cantidad de familias que dependen directamente de esa labor. Sin embargo, vuelvo y repito, estamos realizando todas las actividades con nuestra junta directiva para poder hacer los pagos que nos dé el flujo de caja y poder mantener nuestra planta de personal. O sea, lo que ustedes están diciendo, señor Jansen, es que por lo menos en lo que tiene que ver con el Gran San, no se van a apalancar a través del no pago de los proveedores, porque eso se generaría un caos total en una pirámide, en la base de la pirámide. Mire, desde luego que sí, mire, la economía, no solo en Colombia, la economía latinoamericana desde hace varios años, no solamente el último año, viene llevando a sus espaldas la economía local o la economía presencial, como lo dice el profesor Peterman de la CEPAL, donde las economías de los municipios, de las ciudades, están generando ese rotación de recursos que generan esa actividad comercial, y si no la hay, pues la verdad que va a ser peor, pero sí venimos nosotros amortiguando la economía local, no solamente el Gran San, la economía local, la gente que va y paga servicios, la gente que hace mercado, la que paga diferentes espectáculos, generan un tipo de circulación, y ahorita no la hay. Esa es la preocupación más grande que tenemos, porque nosotros podríamos erradicar totalmente la enfermedad y vivir con lo que tenemos en la economía local, un par de meses. No necesitamos exactamente lo que decía Rodolfo, que lleguen los productos del extranjero para poderlo vender, porque nosotros los tenemos acá. Pero mire, ahora le quiero preguntar a usted, señor Cavalier, que hace parte pues de Alquería, como representante de Alquería. Alquería en este momento pues está funcionando a tope por cuenta de que ustedes producen alimentos. Entonces, básicamente, ustedes no tienen en este momento problema con los empleados, ¿o me equivoco? No, señora, estamos funcionando a tope. Sí hemos separado de la operación con todas sus prestaciones y garantizando los sueldos en sus hogares a 52 personas de alto riesgo, personas de mayores de 60 y pico de años, con problemas diabéticos, con problemas coronarios o con alta presión arterial. Y puede que haya otras personas, esos son los directos, para tener mucha seguridad, porque nuestra primera prioridad es asegurar nuestra gente, nuestros 1.500 colaboradores que estén sanos, tranquilos, porque tenemos que llegarle todos los días a 12.000 productores de leche
llevar la leche a 7 plantas y ahí procesarla para llegar a 160.000 tiendas todos los días. Claro, permítame, yo le pregunto a usted, exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, porque tengo muchos oyentes que lo están viendo ahorita y le están enviando preguntas y la gente tiene mucha preocupación por el tema de las vacaciones. Y le hago esta pregunta a usted, que ha estado en sector público y sector privado. Hay empresas, por ejemplo, que le están diciendo a la gente que se vaya de vacaciones. ¿Esto se puede hacer? Váyase de vacaciones mientras la cuarentena, o llegar a una negociación y decir váyase a vacaciones no remuneradas. Esto lo pueden hacer las empresas, porque a la gente le están diciendo eso y tal vez la empresa pues lo toma como un mecanismo para ayudarse a soportar la crisis. Mire, ¿qué estamos haciendo aquí en la empresa misma? No sé qué estarán haciendo los otros. Todos los funcionarios de HG Constructora están en la casa haciendo la cuarentena, porque es la única manera de detener esta enfermedad. Eso es lo que dicen los epidemiólogos, que son los que saben este tema. Hacer todas las instrucciones que está dando el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, con respecto a la contención de esta enfermedad que puede ser letal para la humanidad. ¿Qué le estamos diciendo? Vaya, nosotros le seguimos pagando el sueldo como si estuvieran trabajando. Eso es lo que estamos haciendo. Los que tengan vacaciones, pues les prolongamos. El que se quiera tomar las vacaciones, esto no son vacaciones, es una emergencia, porque las vacaciones es un tiempo que el Código Sustantivo del Trabajo, la ley colombiana, nos obliga a los empresarios para que el personal que nos trabaje descanse y que se vaya para donde quiera en vacaciones. Como no se pueden ir porque están en cuarentena, que es lo que más nos convenga, nosotros ya hemos dado la instrucción de que se vayan para la casa. Algunos trabajarán allá pequeñas cosas informáticamente, pero nosotros les pagamos como si estuvieran trabajando activamente en la empresa. Eso es lo primero que hemos hecho. Nosotros tenemos unos pequeños créditos que atender con la banca, los vamos a no pagar para poder resistir lo más que podamos con la nómina que es trabajadores que llevan con nosotros. Claro. Y 20, cuando ustedes 35 años. Cuando ustedes toman la decisión de no pagar esos créditos que tienen con la banca para poder sostener a los trabajadores y que no se vayan a quedar en la calle, ¿esto es una negociación que ustedes ya hicieron con los bancos y los bancos aceptaron que esa deuda no se pague mientras la crisis? Pero es que como estamos acuartelados no se puede ir al banco. Porque claro, entonces rompemos la cuarentena. Pero por teléfono, doctor Hernández, ¿no se puede hablar con la banca? Sí, ya estamos en eso. Y lo que debemos es poquitico, la verdad. Es muy poquito. Pero prefiero darle prioridad al personal, a la vida. Los bancos han ganado mucha plata y ojalá ganen más. Que nos esperen. Llevamos 50 años, ni un día de mora. Escuchen, 50 años pagando. No sé cuánto interés hemos pagado, vamos, lo que es nuestro personal. Doctor Hernández, ¿pero usted no cree que la banca también está contando con esa plata para ponerla a circular, para mover la economía? El mundo, pero hay que priorizar. Para todo no se puede. Y yo quiero aprovechar esta entrevista para dar una idea. A ver, lo escuchamos. ¿Será que el gobierno, Camila, pensará que va a tener plata para pagar esos sueldos de políticos de 35 millones mensuales, de choferes, de camionetas, de celulares? ¿Será que van a seguir en eso? O sea que la propuesta que usted la propuesta que usted hace es congelar esos sueldos o mirar a ver cómo... No todo. Bajar la nómina del Estado, lo ha dicho muy claramente, está muy bien. Claro, o sea que los congresistas... No anularla, reducirla. O sea, señor congresista, usted gana 30 millones de pesos y ahora va a ganar 15. Eso es una muy buena idea de los altos funcionarios. Claro, porque el Estado también tiene una cantidad de empleados... Cerca de 1.300.000. Por eso, y que no se ganan 30 millones de pesos, sino se ganarán 2, 3, 1.500.000. Sí, pero con el que... Exacto. El que gane menos de 4, déjalo quieto. Exacto. Pero los que ganen más de 4 con una escala, pero es que los de 35 son bastantes. Exacto. Son como 150.000. Entonces, ¿cómo así?
¿Van a seguir en eso? ¿Van a seguir en eso? 500 millones de sueldos al año, pero 500 millones de pesos. Pero entonces ahora yo le pregunto, ¿constitucionalmente eso es factible, doctor Pombo? ¿Es factible la propuesta que hace el doctor Hernández? Pero es que en medio de la emergencia... Es que como estamos en emergencia, el señor presidente de la República tiene facultades. Exactamente. Como diría el expresidente Rafael Reyes, exalcalde, todo lo que sea bueno para la nación debe ser constitucional. Y obviamente, pues claro, en el marco de un estado de emergencia de salud, que además puede traducirse en emergencia económica, el señor presidente puede entrar a legislar en condición, a través de decretos, leyes, a legislar sobre la materia, claro, con temporalidad, con relación de causalidad, con proporcionalidad, pero lo puede hacer. Esta es una muy buena idea del exalcalde y hoy empresario. Exacto, siempre ha sido empresario. Bueno, siempre ha sido empresario, pero lo entrevistamos en condición de empresario, lo que quiero decir. Sí. Valeria. Hola. La escucho. Pero lo importante es también mencionar que yo creo que no hay necesidad de bajarle los salarios por medio de un decreto presidencial, sino ya los mismos congresistas y los magistrados de las Cortes dijeron que estaban dispuestos a bajarse los salarios en esta crisis. Creo que es importante también recordar eso, porque yo creo que ellos están en la mejor voluntad. Pero yo quiero preguntarle al señor Jansen sobre algo de lo que estaba diciendo el doctor Hernández. Bueno, sí, digamos, ya tienen que entrar a negociar. Se me fue específicamente de cuánto se van a bajar el salario, pero el señor Hernández estaba hablando sobre el tema y la responsabilidad de la banca. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, es que como le decimos a los oyentes que como estamos todos en remoto, sí, la estamos escuchando. Adelante, Valeria. Hola. Sí, la escucho. Parece que Valeria no me escucha a mí. Si quiere, permítame ir haciéndole una pregunta al empresario Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Alquería, que además de ser un gran y exitoso empresario, es un ícono en la responsabilidad social empresarial, Camila. Ajá. Y yo quisiera acudir a esa vasta experiencia que tiene en eso, en lo social desde la empresa, para preguntarle, señor Cavelier, lo están oyendo miles de empresarios, no solo grandes, sino también medianos y pequeños. Chiquitos. ¿Qué consejos? Dele 2 consejos desde la responsabilidad social empresarial para afrontar exitosamente esta crisis. Gracias, Rodrigo. Primero, observar muy claramente su flujo de caja. El flujo de caja es el oxígeno que tenemos las empresas para operar. Lo que decía el doctor Rodolfo, si hay que cortar esto o esto para poder atender las obligaciones y mantener las empresas a flote, y sobre todo los pagos de la nómina, que son los que la gente vive el día a día. O sea que usted coincide, doctor Cavelier, discúlpeme que lo interrumpa, con lo que dice el doctor Hernández desde Bucaramanga. Si hay que suspender los pagos a los bancos mientras esta coyuntura, porque las empresas pues también están endeudadas con los bancos, si hay que suspenderlos para no dejar de pagar la nómina, ¿es una buena alternativa hacerlo de esa manera? Pues yo lo que creo es que los bancos que trabajan con nosotros se comunicaron muy temprano la semana pasada para decirnos su apoyo, para darnos primero su apoyo, y en la medida que podamos acordar con ellos postergar pagos de capital, puede que no intereses, pero puede ser ambos. Eso le ayuda mucho a las empresas en los flujos de caja para pagar sus nóminas, que es lo más crítico que tenemos en este momento los empresarios, que extenderle a la gente la forma de circular el dinero es pagándole a la gente para que pueda tener acceso a los víveres, pueda tener acceso a sus arrendatarios, etcétera. Señor Cavelier, pero si usted pudiera hablar, es decir, usted nos está diciendo lo que le ofrecieron a usted, pero si usted pudiera hablar con la banca y hacerle sugerencias, por lo menos frente al sector en que usted trabaja, ¿qué alivios podrían venir de la banca para un sector como el suyo en particular? Pues nosotros queríamos poder postergar los créditos de los campesinos, poder postergar los créditos de los contratistas que tienen los camiones, pero la banca también tiene un límite. Es muy importante en esto porque eso se puede generar efectos de cadena que pueden ser gravísimos. Afortunadamente la banca en Colombia es fuerte, pero eso no es para siempre. En la medida que haya como se llama, un default de los pagos, se puede llevar por delante buena parte de los reservas de la banca. Fortalecer la banca es un elemento muy crítico, creo que el gobierno tiene muy presente en este momento. Pero las personas que lo necesiten deben hablar con sus bancos para ver cómo pueden establecer esos aplazamientos de pagos.
Y yo quiero un poco preguntarle al señor Jansen, que el 90% de los colombianos no confía en los empresarios y de pronto porque no se dan cuenta que el 90% de los empresarios pues son pequeños y medianos que generan el 80% de los trabajos en Colombia. Y por eso el gobierno ha salido a decir hay que ayudar a los empresarios mediante créditos y la forma de ayudarlos es por medio de la banca. Entonces el gobierno tiene que ayudar a la banca para que la banca no se desfinancie y proteger la cartera de los bancos. ¿Usted por qué cree que las personas no les gusta cuando el gobierno dice hay que ayudar a los bancos, hay que ayudar a los empresarios? ¿Por qué las personas tienen tanta antipatía con esta clase de iniciativas que son tan importantes para salvar la economía, señor Jansen? Gracias, Valeria. Mira, lo que pasa es que en los últimos años se ha venido vendiendo una cultura populista desafortunadamente y todo lo que tenga que ver con el poder económico, empresarios, bancos, se ve mal y se ve de repudio. Pero ¿qué le quiero complementar de esta forma? Es el momento de ponernos de acuerdo, de todos colocar un granito de arena para sacar nuestro país adelante. Hemos escuchado varias intervenciones acá en esta entrevista y lo más importante que hemos llegado a la conclusión es que hay que garantizar los servicios básicos de nuestros empleados y de las personas para que puedan ir a hacer mercado, para que puedan pagar los servicios, lo básico, lo que necesitan para sobrevivir al menos durante un mes. Segundo, los bancos ya hablaron, los bancos ya dijeron que van a sacar una serie de alivios absolutamente para todos, tanto persona natural como persona jurídica, en relación a los créditos que tenemos, porque yo como persona natural tengo créditos y necesito tener un tipo de alivio. No es que me regalen o que nos vayan a regalar, es que nos den plazos. Por ejemplo, 3 meses muertos en materia de intereses mientras miramos qué pasa, 6 meses de detección de intereses mientras se reactiva la economía. Son estrategias que debemos de jugar en conjunto los empresarios con los bancos para que la persona que sea beneficiaria, nuestros empleados, las personas que directa o indirectamente dependan de nosotros, tengan algunos recursos para sobrevivir. Eso es lo que tenemos que pensar en estos momentos nosotros como país y como familias que somos. Y don Rodolfo, hacia allá va mi pregunta para usted, se la hago desde Centroamérica, porque muchos han hablado del discurso de Nayib Bukele de eliminar el pago de hipotecas, de servicios básicos por 3 meses. El presidente Nicolás Maduro eliminó el pago de hipotecas, de arriendos, de servicios públicos durante 6 meses. Para usted, ¿cuál es la solución que debe tomar el gobierno de Colombia? ¿Prorratear el pago en meses de los servicios públicos, de las hipotecas, o eliminarlas definitivamente por un lapso de tiempo? Yo creo que hay que hacer una suspensión por lo menos 2 meses, a ver qué pasa. Porque mientras que siga todo este confinamiento, vamos a tener el problema de que la economía no se mueve. Entonces, por lo menos 2 meses, y miramos en 2 meses qué pasa. Si hay que prorrogar otro mes, pues se prorroga. Pero lo primero que hay que velar es por la vida. Y por eso es que nosotros, aquí hablando en lo que me toca a mí, la responsabilidad que tengo es poderle pagar a todos los empleados estando en la casa, cumpliendo con la cuarentena. Pero no es cuarentena de 40 días, es lo que nos toca estarse hasta que la curva de propagación del coronavirus empiece a aplanarse. Por ahora claro, vamos disparados. Pero don Rodolfo, hay algo que pueden decir algunos empresarios. Yo no tengo la capacidad que tiene el señor Hernández para mantener esto durante meses. Le pregunto a usted, ¿cuál es su capacidad? Si esto se extiende a 6 meses, ¿usted tiene la capacidad de pagarle a sus empleados durante 6 meses? Sí. Claro, pero me parece válido lo que dice Gonzalo, y eso tiene la capacidad un gran empresario, pero como decía Valeria, Colombia está llena de mini pymes, de pequeña y mediana industria que no tiene cómo pagar el arriendo, no tiene cómo pagar a los empleados, porque incluso está endeudado, y hay empresarios que incluso dentro de su empresa van a pérdida, porque hacen las proyecciones a ganar dentro de 5 años, y en este momento que lo cogió la crisis, está a pérdida. Camila, sí, por eso hago la aclaración que es lo que me toca a mí, porque cada uno tendrá un escenario totalmente diferente, pero no se puede pretender de que los bancos quieran ejecutar las hipotecas de gente que no tiene ingresos. Si es que mire, acabo de ver el balance de un banco, el Banco de Bogotá, 2.200.000.000.000 de utilidades. ¿Quién las dan? El mercado. Claro. Un mercado que no usufructuado eternamente. Está bien, ganen toda la plata, pero en esta emergencia toca
no pararle bolas al balance, pararle bolas es a la vida. Creo que el señor Estupiñán, ¿usted quería decir algo al respecto, señor Estupiñán? Adelante. Claro que sí, mire, usted hizo una intervención muy importante, Camila, con referente que el 90% son pymes, son pequeños empresarios. Y en estos momentos hay una talanquera que es el reporte que algunos, porque esto es de altibajos, de buenas temporadas y de malas temporadas, y muy seguramente algunos se haya colgado en sus obligaciones, y los bancos con sus reportes ahorita le cierran las puertas a esos microempresarios que necesitan en estos momentos de calamidad tener un crédito para pagar sus nóminas, tener un crédito para materia prima, para impulsar la economía, y no se está dando. Entonces es muy importante estos micrófonos de Blue Radio para que les llegue este mensaje a los bancos, a los señores dueños de los bancos. Hay que flexibilizar el sistema financiero en este momento tan importante y crucial para el país. Pero a mí me surge una duda, y le pregunto a usted, señor Estupiñán, y es, cuando estamos hablando que los bancos tienen que ponerse la camiseta y han ganado mucha plata, como dice el señor Hernández desde Bucaramanga, y pues en medio de la crisis mirar a ver cómo pueden ayudar a toda la economía. Pero esto de decir no pago hipotecas, no pago arriendos, no pago servicios públicos, no pago, ¿no es generar también una cultura del no pago que puede resultar muy peligrosa para cualquier economía? Bueno, en nombre de los empresarios que represento, la cultura nuestra no es de no pago, no estoy de acuerdo en no pagar, es flexibilizar. Lo que estamos llamando nosotros y hacemos el llamado a los banqueros en el país es a que flexibilicen el sistema que tienen. Ejemplo, lo que hablaban anteriormente, dar 3 meses de prórroga, dar 6 meses de prórroga, a ver qué pasa con la economía, a ver si logramos reactivarla o no, y más adelante se tomarán decisiones, pero en ningún momento la opinión nuestra es no pagar. Desde luego, la idea es que las obligaciones que tenemos se deben de pagar, pero en este momento se prioriza y se flexibiliza. Señor Hernández, es que a mí me causa, pues digamos, un poquito de preocupación su discurso, porque sí está poniéndole un estigma a la banca y al sistema financiero, pero en la medida en que el sistema financiero colapse y deje, digamos, si nadie empieza a pagar si las personas no pagan sus obligaciones, el sistema financiero no tiene cómo proteger, digamos, los ahorros de los colombianos, y ahí sí la catástrofe en la economía sería toda. Entonces lo que hay es que trabajar con los bancos para solucionar el problema de la economía, pero para trabajar con los bancos, el gobierno nacional tiene que ayudar a los bancos, y las personas no aceptan que el gobierno nacional le dé plata a la banca porque existe ese discurso de que es que la banca ha tenido utilidades multimillonarias que son muy distintas a la sostenibilidad del sistema financiero. Eso es cierto, nadie está diciendo que no. En el caso mío, hablo por mí, porque es que yo no puedo ponerme a hablar ni a dictar cátedra sobre situaciones que yo no conozco, sería un irresponsable. Yo llevo 50 años trabajando. Toda la vida, ni un día demora. ¿Por qué no puede el banco con un cliente triple 20 veces A dejarme un poquito, es poquitica plata, para poder atender a los trabajadores de la empresa? ¿Qué es más importante? Pagarle a un banquero que se gana 2.200.000 millones en un banco, un solo banco. ¿Qué es más importante? O pagarle a 600 trabajadores. Claro, pero señor Hernández, mire, para poder hacer esos pagos, los bancos necesitan unos recursos. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido en este momento, en esta coyuntura tan grave que vive el país, es que se está hace carrera el discurso populista de que hay que caerle a los bancos porque estamos satanizando mucho más a la banca. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo ayudarle a los pequeños empresarios sin ayudar a la banca? Yo no veo de qué manera no se puede irrigar la economía si no es a través del sector financiero. Entonces, claro, cuando uno dice, no vamos a pagar o vamos a pedir más prórrogas y más prórrogas, obviamente que en estas circunstancias, cuando el gobierno dice, vamos a ayudar, no es a la banca, vamos a ayudar a los empresarios a través de la banca, la gente le cae al gobierno. Señor Hernández. Sí, claro. Eso es cierto, yo no estoy diciendo que no, pero vuelvo y repito, hablo en el caso mío. Yo puedo resistir, si no, porque tengo unos créditos concentrados que me toca atenderlos este año, todos. Entonces, ¿qué prefiero? La liquidez que tengo, reservársela a 600 trabajadores o pagarle al banco y mandar a la calle a 600 familias. Yo tengo que tomar una determinación.
Yo no estoy diciendo que no voy a pagar, si he pagado en 50 años. Yo nunca he dicho que no hay que pagar. No pagar es una irresponsabilidad. Lo que yo digo es que esos pagos los vamos a posponer en la medida que podamos controlar la enfermedad esta, la pandemia, para poder regularizar la economía. Cuando se regularice la economía, pues pagamos. Sí. Eso yo le pongo 2 meses y somos juiciosos. Bueno, pero si somos indisciplinados, pues ahí tendremos pandemia para yo no sé cuántos años. Muy optimista está el doctor Hernández con 2 meses. Ojalá sean 2 meses. Doctor Carlos Enrique, sigamos con el cuento de la liquidez para proteger a los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos. Y hemos dicho que para conservar unos buenos niveles e índices de liquidez, 1, vamos a priorizar el gasto. 2, no vamos a dejar de pagar nómina. 3, no vamos a financiarnos a través de nuestros proveedores. La pregunta entonces siguiente es, ¿deberíamos pedirle al Estado que no cobre impuestos, que así como los bancos van a darnos créditos blancos y nuevas prórrogas, también el Estado a través de sus impuestos nos dé esta ayudita? Bueno, el tema es que ya empezaron a posponer los pagos de impuestos y es parte de todo eso porque el Estado también tiene que operar en el sentido de pagarle a los miles de personas que trabajan en el sector público. Ustedes mismos lo decían. Y eso es parte de que los nóminas del Estado sea crítico. Pues en el Ministerio de Educación el 99% de los ingresos son para pagarle a los maestros y no podemos dejar de pagarle a ningún maestro por más de que los colegios estén cerrados. Pero el posponer esos pagos, el gobierno tiene muchas alternativas. También, entre más grandes, pues a veces la entidad más alternativas tiene para poder financiarse a sí misma, posponer gastos de capital y poder concentrarse en el pago de nóminas. O sea, lo que usted dice es que sí ve viable, doctor Cavalier, lo que dice el doctor Pombo, y es sí alivianar los impuestos. Pero los impuestos, su propuesta, doctor Pombo, es para todo el mundo, o sea, no solo para el empresario o también para el ciudadano. de manera asimétrica, al igual que los servicios públicos, obviamente pagamos los que más podemos. Incluso mi idea, y se lo complementé a usted, es pagarlo anticipadamente para generarle flujo de caja al Estado, y los que no tienen, pues no pagan. Y no significa que no vayan a pagar nunca, no pagan durante la crisis, y obviamente la palabra creo que más exacta la ha ofrecido el doctor Cavalier: posponer el pago de impuestos. No los vamos a pagar, sino para no sacrificar otros gastos prioritarios, como por ejemplo la nómina o los proveedores. Claro, pero entonces el señor Estupiñán del Gran San, sector comercio, el más afectado, ustedes en ese diálogo que han tenido con el gobierno nacional, la solicitud que han hecho de alivianar cargas tributarias ha sido ¿cuál? ¿Y a qué acuerdos han llegado? Bueno, nosotros hemos establecido conversaciones en relación con las obligaciones con los bancos, porque la gran mayoría de nuestros empresarios, que son los que la primera eslabón de esa cadena que genera empleo y recursos, tienen créditos, y esos créditos no se pueden dejar de pagar, y precisamente estamos trabajando a raíz de toda la información que ha salido la semana pasada de los bancos, donde dicen que van a alivianar las obligaciones, que van a posponer, como lo decían anteriormente, hasta con 3 meses de gracia, los créditos de toda índole, no solamente los hipotecarios, los de libre inversión, como es los que la mayoría tienen nuestros empresarios, para que ellos tengan un respiro y puedan seguir manteniendo las nóminas que tienen, porque es que no solamente son las personas que trabajan con nosotros en el centro comercial, es las empresas, las cientos de empresas, estamos hablando más de 1.500 empresas de las marcas que maneja el centro comercial, solo el Gran San, sin hablar de todo San Victorino, que necesitan de una u otra manera mantener la población en la casa para que se reactive, se pase la emergencia y se reactive pronto la economía. Nosotros le apuntamos al sacrificio para que se reactive pronto la economía, porque si no podemos reactivarla en 2-3 meses, ahí sí va a haber una debacle a nivel nacional. Pero entonces, básicamente las ayudas que se están pidiendo desde el sector empresarial, en este caso el sector comercio, son ayudas netamente de créditos con los bancos, no ayudas de alivianar, por ejemplo, cargas laborales, que se pueda mandar a la gente de vacaciones, o que no se paguen cesantías, o que no se paguen ciertas cosas, que no se paguen los subsidios de transporte durante esta coyuntura. ¿También han hablado del tema laboral o solo del tema de los bancos?
Solamente el tema financiero, porque nosotros fuimos muy coherentes y aterrizados en el momento de tomar decisiones, que aunque ellos deben de poner también, nosotros, yo soy empleado también, debemos de poner un granito de arena. Sin embargo, necesitan los recursos para que nos, de una u otra manera, nos alivien, nos minimicen ese impacto tan grande que es tener que sacar hoy una cuota de 15, 20, 40, 50 millones para llevar al banco para cubrir un crédito que lo hemos sacado para comprar materia prima, para producir, básicamente, son la mayoría de los créditos, y no tener la plata para pagar las nóminas. Entonces, por ahora, lo más importante es que a nuestros empresarios se les aliviane la carga financiera. O sea que acá vamos con las soluciones, porque también aquí de esta conversación queremos tener soluciones. El primer punto es que al pequeño, mediano y gran empresario se le aliviane la carga financiera. Entiéndase, sí. Se suspendan los intereses, por ejemplo, exacto, y pague la gente solo a capital. Se prorroguen los plazos. Se hablan del crédito, se destine para distintas cosas distintas a lo que los bancos quieren, porque hay veces los intereses no se alinean entre el banco y el empresario. Claro, pero y ahí que es una, y la segunda es la poder acceder a nuevos créditos para poder fortalecer las empresas, porque yo les decía anteriormente que incluso hay una parte de esos comerciantes que tienen problemas con reportes y no pueden acceder a la banca, y en este momento lo necesitan para poder fortalecer sus empresas. Pero entonces aquí me ayudan, Ana Cristina, y ya vámonos a la parte social, que yo sé que usted tiene una pregunta sobre eso, para que vayamos concluyendo de cuáles son las solicitudes que hacen los empresarios para poder tener la economía funcionando, para no despedir a los trabajadores y para que podamos paliar esta crisis de la mejor manera sin afectar, uno, al empresario, pero sobre todo también al empleado, que es el que al final pues la va a tener muy difícil. Ya sabemos que el tema de los bancos puede ser una. El doctor Rodolfo Hernández desde Bucaramanga, usted decía, oiga, ¿por qué no el Estado por esta crisis pues baja los sueldos de las personas que se ganan mucha más plata en el Estado colombiano? ¿Qué otra conclusión, doctor Hernández? Ayúdeme para que vayamos haciendo la lista. Yo le voy ayudando mientras que el alcalde, el doctor Hernández, o el exalcalde dice, a mí me parece que hay, por un lado, unos compromisos del empresario y por otro, unas solicitudes del empresariado. Las solicitudes son esas: ablandar los créditos, mejorar las tasas, abrir nuevas líneas de crédito, es decir, todo el tema crediticio. Por otro lado, todo el tema de impuestos, y por otro lado, todo el tema de pago prorrogado de servicios públicos. Pero ¿a qué se están comprometiendo? Y eso me parece maravilloso, para que después no haya voces disonantes diciendo y satanizando al sector productivo. Están diciendo, uno, yo me comprometo a conservar hasta donde yo más pueda el empleo formal y de calidad. Y dos, yo me comprometo a no financiarme a través de los proveedores, que generalmente son pequeñas y medianas empresas, y a las que yo los acabaría si como grande empresario no les irrigo dinero. Mire, aquí por ejemplo Oscar Granobles Ruiz nos hace perfectamente el resumen. Es 1, anulación de intereses. 2, posponer los pagos por 2 meses. Es que se me van porque es mucha gente la que está escribiendo. 3, flexibilización de los créditos por los bancos para los medianos y pequeños empresarios con el fin de mantener las nóminas. Es decir, todas estas prebendas se dan siempre y cuando el empresario pues mantenga la nómina y siga pagándole al empleado. Y los proveedores, es muy importante, y los proveedores, porque es a través de ellos donde muchos empresarios inescrupulosos se empiezan a financiar, pagándoles a 180 días y cosas de ese estilo, y quiebran a la MIPYME colombiana. Sí, yo le quisiera preguntar al señor Cavelier sobre hasta dónde se puede extender la responsabilidad social, claro. Pero Camila, como un poco desprendidos, no pensando tanto en los salarios, pensar lo que es la responsabilidad social no solamente con sus propios empleados, sino con toda la cadena, también con los distribuidores, con los mismos consumidores, hasta dónde, digamos, en el sector suyo o en su empresa se puede extender esa responsabilidad social. Pues Valeria, gracias. Nosotros hemos sido pues uno de los empresas que más ha apoyado al Banco de Alimentos, y les agradecemos la campaña que estaba haciendo Camila antes de traernos al aire, con el padre Daniel y con ABACO, que es la Asociación de Bancos de Alimentos, que tiene 20 bancos de alimentos a nivel nacional, poder recolectar toda la cantidad que se pueda, mayor cantidad de dinero que se pueda, o de víveres, para poder llegar a las personas en la calle que están destitutas. Nosotros este año hemos dado 3.200 millones de pesos y vamos a llegar a los 3.500 con un programa de salarios que vamos a donar también para darles más en leche a los bancos de alimentos.
pero hay que también pensar en las empresas tienen que pensar también dentro de todo el programa del COVID, es decir, en los Andes ya dijimos unas donaciones para apoyar a la universidad en los muestreos unos mayores muestreos de las pruebas del COVID. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud de Bogotá en la medida que podamos llegar a tener unos muestreos mucho más altos, porque eso va también a aliviar la crisis. Obviamente Colombia ha estado muy cercana al tema del distanciamiento social, pero el tema coreano que ayer publicó la doctora Silvia Restrepo, vicerrectora de la Universidad de los Andes en El Tiempo, sobre cómo los coreanos han sido exitosos y los chinos han sido exitosos, muestreando en mayor proporción el COVID, va a ser muy importante, y ahí Alteria va a estar trabajando muy de cerca con las secretarías, no solamente de Bogotá, y poder apagar esos focos de contagio que puedan existir. Pero mire, señor Cavalier, yo quiero preguntarle un poco, entendiendo la pregunta de Ana Cristina sobre el tema de responsabilidad social. Muchas personas en Colombia también confunden la responsabilidad social empresarial con el empresario que está detrás y pretenden, digamos, decir que es que si el empresario recibió tanto o X utilidad, ¿por qué no la invierte en este momento en su compañía y pone de su plata, su patrimonio privado para salvar la empresa? Eso es lo que se espera de los empresarios, que cojan su plata privada, su patrimonio, las utilidades que recibieron el año pasado y las inyecten en la empresa para salvar a la empresa y a sus colaboradores y a sus grupos de interés. ¿Eso es normal pedírselo a las empresas hoy en día en un momento de crisis? Pues yo creo que en este momento está claro que lo único que vale es la vida. Y lo único que claro que vale es el apoyo a otras personas. Lo decía este monje tibetano francés, hijo de François Rebel, que es un científico PhD. Sé que la mayor nivel de felicidad que nos puede producir es ayudar a la comunidad. Entonces, todas las medidas que podamos tomar son pocas. Claro, mantener los salarios es crítico, pero claro, pues ayudar a las personas destitutas o que necesiten acceso a alimentos o a medicinas, o ayudar al proceso de los médicos, trabajando como está haciendo también en la Universidad de los Andes o en la Universidad de los Antioqueños con los respiradores artificiales. Todas las medidas de solidaridad son lo que nos vamos a entender como seres humanos en estas próximas semanas y meses. Pues entonces, ya que se nos va terminando este programa, quiero pedirle pues a cada uno una conclusión de cuál sería la conclusión de lo que ayudaría al sector empresarial, al pequeño, al mediano y al gran empresario para mantener los empleos y para mantener dinámica la economía, porque si la economía se frena del todo, pues ahí sí todos terminamos. Doble crisis, coronavirus y económica. Exactamente. Sí. Entonces empiezo por usted, exalcalde Rodolfo Hernández en Bucaramanga. ¿Cuál sería la conclusión suya? Mire, primero hay que atender la gente. Para atender la gente, los empresarios, pues tenemos que pagarles el salario como si estuviera la laboranza normal. Yo quiero hacer una interpelación ahí sobre lo que es la reliquidación de los intereses, ¿no? Lo que le pedimos a los bancos es que si yo tengo un crédito a 36 meses y esto dura 2, 3 meses, si supongamos que sea 3 meses, pues el plazo devuelve 39. Hay una endija de 3 meses que no se van a pagar intereses ni capital, pero no es que estemos pidiendo, al menos yo, de que me rebajen los intereses que hemos pactado, sino para poder atender la nómina, toca suspender el pago al banco. Eso es lo que yo voy a hacer. Suspendemos 2, 3 meses, lo que dure mientras que reactive. No es que el banco regale los intereses, no. Al menos yo no estoy pidiendo eso. No es reliquidar el crédito, no. Es simplemente una endija. Si yo tengo un crédito hipotecario a 180 meses, pues se vuelve 183 si es que no he pagado ni una cuota. Si he pagado 50 cuotas, pues se vuelve 130, le faltan, pues son 133 porque dejó una endija ahorita entre marzo, abril y mayo. O sea que también su conclusión es el tema de los créditos. Acá se ayuda con el tema de alivianar la carga crediticia, alivianarle los intereses a la gente, mientras la coyuntura, doctor Hernández. No es alivianarle los intereses se van a pagar, es dejar una endija donde no se pagan intereses ni capital, donde ante 2, 3 meses, mientras que reactiva la economía,
y se sigue pagando el crédito normal. Ni más faltaba que los bancos vayan a regalar. Ellos no van a regalar nada. Y ahora estamos desde el principio. Claro. El corazón del banquero es negro y duro. Yo le pregunto, doctor, ahora la misma pregunta para usted, señor Estupiñán, gerente del Gran San, para terminar. ¿Qué conclusión para decir, oiga, mire, esto es lo que necesitamos? Bueno, primero que todo esto basado en que pongamos un granito de arena y no dure más de 2 o 3 meses la emergencia. Primero, priorizar los pagos en relación a las obligaciones laborales y las obligaciones con los proveedores que de una u otra forma también tienen otras personas que dependen de ellos. Para los bancos, no es que nos regalen, no es que nos perdonen, no es no pagar, es 3 meses de gracia, que es lo que estamos proyectando, que dure la emergencia, porque como dijo Mario Hernández, si nos toca volver a empezar, empezamos. La idea no es salir a llorar, sino la idea es empezar a trabajar nuevamente y empezar a producir, pero tenemos que medianamente mantener una dinámica laboral en el país, priorizando los pagos. Y por último, le pregunto a usted, doctor Cavalier, su conclusión frente a esta discusión en donde los empresarios estaban hablando desde distintos sectores de cómo mantenerse vivos en medio de la crisis del coronavirus. Pues yo creo que el Banco de República ya está tomando medidas de darle mucha más liquidez a los bancos porque la van a necesitar. Pero indudablemente contemplar el tema de una caída en tasas desde el Banco de República seguramente va a ser una opción. Estados Unidos ya está en 0. Pues aquí puede que no lleguemos a 0, pero la BTR está en 14.13, en 4.13, y seguramente una bajada de tasas va a liberar también todo ese proceso, y va porque son signos que le manda a la economía para que la gente pues se endeude un poco más, si es el caso, reciba créditos, como lo vienen diciendo nuestros compañeros de mesa, y puedan aguantar estos 3 o 4 meses que van a ser complicados. Está al aire, para ver cómo podemos mantener la economía funcionando para que no se nos sumen 2 crisis, la de salud pública con el coronavirus y con esta pandemia, y además la crisis económica que haga que muchos colombianos terminen perdiendo sus empleos. Al doctor Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, al doctor Jansen Estupiñán, gerente del Gran San, y al doctor Carlos Enrique Cavalier de La Alquería. Mil gracias a los 3 por haber estado aquí con nosotros hablando desde el sector empresarial y sus opiniones sobre este tema, y por supuesto también a ustedes que están allá en sus casas en cuarentenados, podemos decir, ¿no? Y trabajando seguramente, sí, en que están haciendo lo suyo. Sí, en cuarentenados, sí. En cuarentenados, trabajando, haciendo lo suyo, también aportando. Pues gracias por haberse conectado a través de Facebook con nosotros. Hoy tuvimos más de 3.000 personas conectadas, y también a las personas que están en sus casas oyéndonos a través de sus radios. Mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.